Hay una situación médica de una infección infecciosa que se da en algunas personas por alguna situación. Empieza generalmente en el pie, que es donde menos circulación de sangre hay, y se empiezan a poner negros. Esto se llama gangrena y empieza a avanzar. El tejido está muerto, pero va avanzando, va subiendo, y el peligro es que si llega a los órganos vitales, a los intestinos, al estómago, pues ya no hay el remedio. Puede haber algún tratamiento con antibióticos, pero generalmente eso no es suficiente porque esto avanza muy rápido y no se puede detener. La única manera de hacerlo es cortar, es amputar. Y pues, cuando alguien está en peligro de perder la vida, esa amputación es un sacrificio, se pierde algo muy valioso, pero es un sacrificio que vale la pena, porque es para conservar la vida. Y así hay algo también en el terreno espiritual. Y vamos al Evangelio de Marcos, siguiendo con este estudio del Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 9 y vamos a leer los versículos 43 a 50. Dice la palabra de Dios: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, por lo que en ella nos quieres mostrar acerca de nuestra manera de vivir, algo práctico que nos ayude en este caminar por el mundo. Y te damos gracias por esta palabra, pero te pedimos que tu Espíritu sea el que la aplique a cada uno de nosotros, que la aplique a nuestro corazón, nuestra mente, que cambiemos nuestras ideas preconcebidas y que oigamos tu voz, que oigamos tu sabiduría, que oigamos tu poder, tu misericordia, y que eso nos lleve a ti, Padre. Y pedimos
que sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los discípulos de Jesús, los 12 que él había escogido de entre muchos otros discípulos para que estuvieran cerca de él, a pesar de su origen humilde y de su evidente falta de méritos para ser escogidos, querían ocupar un lugar de importancia. Competían entre ellos por tener el primer lugar, pero el que ocupara ese lugar sería aquel que se pusiera hasta atrás, en el último lugar, y que sirviera a todos. Ellos, esos 12, habían rechazado a uno porque no formaba parte de su grupo, y Jesús los reprendió por eso. No debían rechazar a nadie que estuviera de parte de Jesús, y eso se vería en lo que decía y hacía esa persona. Aquel que habían rechazado hacía cosas buenas y las hacía en nombre de Jesús, estaba del lado de Cristo. A él lo consideraban un principiante, pero las cosas pequeñas que hicieran esos principiantes, que eran como niños pequeños, lo que hicieran a favor de otros creyentes, solamente porque eran de Cristo, y aunque solamente fuera a darles un vaso de agua, tendría una recompensa. Pero ellos, los discípulos, podían hacer tropezar a otro que apenas comenzaba a entender, y lo podían hacer tropezar con una actitud de sentirse superiores. Lo que hicieran podía hacer tropezar y apartar de Cristo a alguien, y cualquiera que hiciera eso, escandalizar a otros y hacer que se apartaran de la fe en Cristo, si habían creído, o que no creyeran si nunca habían creído, estaban cometiendo un grave pecado, tanto que les sería mejor que les fuera atada una piedra de molino al cuello y que fueran echados al mar, en lugar de recibir el tremendo castigo que les esperaba. Es perverso hacer que otros se pierdan, pero habrá algo más irracional que ponerse una zancadilla a uno mismo, hacer algo que nos haga tropezar y caer. Ya no se trata de las relaciones entre los hombres y el daño que se puedan hacer uno al otro por su conducta, una conducta que escandalice, sino el escándalo puede venir de nosotros mismos. Podemos pecar de tal manera que caigamos y que ya no nos levantemos. La incredulidad lleva a muchos a tropezar. El Evangelio, las buenas noticias de la salvación divina por medio de Cristo, si no es bien entendido, llega a ser causa de caída para los hombres. Cuando Jesús, cuando era pequeño, recién nacido, fue llevado al templo para ser presentado delante de Dios como mandaba la ley de Moisés, había ahí un hombre anciano que se llamaba Simeón, y este sabía quién era Jesús, y él dijo a María su madre: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradecida, dice en el Evangelio de Lucas 2:34. Lo que Jesús enseñaba y lo que hacía
no era entendido por los judíos. Lo criticaban porque se juntaba con pecadores, porque decía que era el Hijo de Dios, o porque sanaba a alguna persona en sábado. Todo lo que hacía era un escándalo para los judíos, y eso fue la causa de la perdición de ellos. Contradecía Jesús todo lo que ellos esperaban del Cristo, y por la manera en cómo Él se revelaba, defraudaba sus expectativas. La manera que Dios había escogido para salvar al mundo les parece a los hombres una locura. Un Dios que se humilla, que se hace hombre, un humilde hombre, que sirve a los demás y que sufre y muere para salvar a aquellos a los que vino a servir, es algo que no se puede entender, que no se puede creer, y muchos caen. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, en los versículos 18 a 24, esta verdad de cómo todos los hombres ven el Evangelio. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio y el mundo son opuestos. Su forma de pensar y sus valores son incompatibles. El mundo tiene sus ideas y una manera de ver e interpretar la vida y de explicarla que aparentemente quiere ser racional, pero creen lo que quieren creer. Muchas veces cosas absurdas, como la astrología, cosas etéreas, cosas increíbles realmente, y a veces hasta explicaciones aparentemente científicas, pero que no explican nada. El mundo se niega a creer lo que desde su punto de vista es locura, y eso es causa del tropiezo que los hace caer. Los discípulos en un principio también tropezaban ante el escándalo de la cruz. Primero, porque no les cabía en la cabeza que el Mesías fuera a sufrir. Y después, al tomar como propios los valores del mundo y querer ser los primeros, querer ponerse en primer lugar, y así era tropiezo a otros. Jesús continúa su enseñanza pensando en los tropiezos que podemos poner a otros, y de ahí pasa a los tropiezos que podemos ponernos a nosotros mismos. La mayor parte de las veces somos nosotros mismos los que causamos nuestros tropiezos, los ponemos en nuestro camino y causamos
una caída. Y eso, igual que en el caso de los que hacen tropezar a otros, es por la manera en cómo nos comportamos, por lo que nosotros hacemos, por nuestros actos, por nuestros hechos. Tenemos en nuestro pasaje primero las ocasiones de caer, las causas de caer. Y dice en los versículos 43 y 48 que ya leímos, pero vamos a leerlos otra vez para tenerlos frescos en la mente. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta es una manera figurada de hablar de Jesús. Es algo comparativo. Es una exageración. Es lo que se llama en la gramática una hipérbole. Es una manera de hablar que nosotros también tenemos. Es para que se entienda la importancia de lo que está diciendo. Y si alguien dice, por ejemplo, tengo tanta hambre que me comería un caballo, pues no quiere decir que realmente se va a comer, pero entendemos nosotros que está diciendo que tiene pues un hambre tremenda, ¿no? Le decimos a alguien, eres tan lento como una tortuga, él va a entender pues que necesita apurarse, ¿no? Pero seguro que no se va a poner un caparazón, no se va a ver así. En el caso de la piedra de molino atada al cuello, Jesús está hablando de esta manera. No está promoviendo el suicidio y no quiere decir que literalmente alguien que haga tropezar a otro se tiene que poner una piedra y ahogarse en el mar. Lo que trata de resaltar es lo grave de ese pecado y pone una ilustración de una muerte horrible, diciendo que es peor hacer pecar a alguien que tener esa muerte. Jesús hablaba así en bastantes ocasiones, como cuando dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Lucas 14, 26 dice. Pero al ver todo lo que está enseñando en ese pasaje, entendemos que no nos está enseñando que debemos odiar a nuestros familiares más cercanos, sino que comparativamente el amor que tenemos por esos familiares debe ser muy pequeño comparado con el amor que debemos tener a Cristo para poder ser sus discípulos. Para un discípulo de Cristo, el amor terrenal más grande que pueda tener es nada comparado con su amor por Cristo. Lo que un discípulo entiende es que nada, ni aun los afectos más grandes que tenga, deben ser un obstáculo que le impida entrar en el reino de los cielos. Al joven rico le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Eso viene un poquito más adelante en el Evangelio de Marcos. La enseñanza ahí no es que cada discípulo
deba vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, como se podía entender si no se toma en cuenta toda la enseñanza alrededor de esta. Ese joven amaba más su riqueza que a nada, y no estaba dispuesto a dejarla sin importarle el precio que tuviera que pagar. Había hecho de su riqueza un ídolo, era un obstáculo que le impedía entrar en el reino de los cielos, y Jesús se lo quiere hacer ver, y por eso le habla de esta manera. La enseñanza de Jesús aquí es en el mismo sentido. Entrar en la vida es lo mismo que entrar en el reino. Nada es más importante ni más valioso que tener esa vida eterna. Y debemos deshacernos de cualquier cosa que nos impida entrar en ella, sin importar lo valioso que pudiera parecernos. Dice ahí ocasiones de caer varias veces en el pasaje. Se traduce en otras versiones como ocasión de pecar, o si tu mano te hace pecar, dice en otras versiones, o si tu mano te hace tropezar, córtala. El hacer tropezar o caer a otros tiene una terrible consecuencia, un grave castigo, y el ser tropiezo a uno mismo también tiene consecuencias desastrosas, por lo que es preferible perder un miembro del cuerpo en esta vida y no ser castigado eternamente. Ahí en el pasaje Jesús hace 3 comparaciones. Si tu mano hace que peques, córtala, porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Si tu pie te hace pecar, córtalo, porque es mejor entrar en la vida cojo que teniendo los 2 pies y ser echado en el infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo, porque es mejor entrar en la vida tuerto que ser echado en el infierno teniendo los 2 ojos. En cada uno de los casos Él da una descripción del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El cambio que hace en la última comparación, de traer la vida a entrar en el reino de Dios, nos confirma que la vida eterna, que es la vida que se refiere, es entrar en el reino de Dios. Y aquí tenemos que tratar de entrar en el reino. Significa que entramos a la vida eterna ya después. Pero al final de la vida terrenal solamente hay 2 opciones: entrar en el reino de Dios o ser echado al infierno. Y Jesús dice que hay cosas que deberías estar dispuesto a hacer, a dejar, mientras estés aún con vida en la vida terrenal, porque te sería mejor entrar en la vida eterna sin alguno de tus miembros que entrar en la condenación eterna con el cuerpo completo, porque hubo algo que tenía para ti más valor que la vida eterna. La triple comparación es una triple advertencia y no debe ser ignorada. Abarca 3 partes del cuerpo: la mano, el pie y el ojo. Lo que resalta que la batalla contra el pecado incluye todos los aspectos de la vida del creyente. ¿Qué hace? Representado por la mano. ¿A dónde va? Con el pie. ¿Y qué ve? Representado por el ojo. De ninguna manera se debe tolerar el pecado en la vida propia, pues tiene un tremendo poder destructivo. Debe ser
amputado, así como la gangrena puede empezar en un dedo del pie, pero va avanzando y es mejor pues cortarse todo el pie a que después tener que cortarse arriba de la rodilla o todavía más arriba. Y así es con el pecado. Cuando empieza hay que amputarlo, hay que hacerlo morir. Dice Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los seres humanos, por la naturaleza caída que tenemos, también tenemos un deseo de los bienes terrenales, y especialmente tenemos un apetito por los placeres deshonestos. Eso nos atrae y nos seduce, y ahí empieza la tentación. Sigue creciendo y se hace irresistible hasta que nos lleva a satisfacer nuestros deseos y pecamos. Entonces eso nos lleva a la muerte. Dice Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, que leíamos hoy en la lectura del Nuevo Testamento, lo dice estos versículos: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación debe ser rechazada de inmediato. Es la primera señal. Es como si viéramos que se empieza a ennegrecer nuestro dedo del pie. Debemos rechazarlo de inmediato, porque si no, crece. Se debe eliminar de una forma definitiva y total. La vacilación es mortal. Las medidas a medias causan un daño. Parece que la tentación se fue. Parece que la gangrena se detuvo, pero ahí queda, en un estado latente, para regresar con más fuerza, y entonces ya no la podremos detener. Debe ser cortada, amputada desde la raíz, todo lo que nos lleva a caer, lo que pensamos, lo que leemos, las relaciones amistosas con personas que nos van a llevar a pecar tarde o temprano. Tenemos que dejar nuestros hábitos dañinos. La lucha contra el pecado debe ser con toda energía, con toda la decisión y con toda honestidad. Fallar los golpes contra el pecado es desastroso, porque el contragolpe que sin duda viene nos puede hacer caer. El apóstol Pablo hace esta comparación. Dice que un atleta se abstiene de muchas cosas para obtener un premio. Se quita de muchas cosas. Muchas veces le dices: toma refresco, que no, ni eso. Y también nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas en nuestra lucha. Dice Pablo en 1 Corintios 9, del 25 al 27:
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese golpear el cuerpo es abstenerse de algunas cosas que pueden parecer inofensivas, pero son placenteras, pero nos pueden debilitar. La ocasión de caer es lo que nos hace pecar. Pero para entender bien qué es lo que está diciendo Jesús en este pasaje, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el pecado? En una guerra como la que le queremos declarar al pecado, es necesario identificar perfectamente a nuestro enemigo. De lo contrario, podríamos estarnos desgastando y desperdiciando nuestros recursos sin obtener ningún resultado. Bíblicamente, el pecado es infracción de la ley, dice el apóstol Juan en su primera carta. Es romper, transgredir o violar de alguna manera la ley de Dios. La ley es útil para nosotros porque nos sirve para determinar lo que es pecado y lo que no. La utilidad de la ley es que por medio de ella conocemos el pecado. Dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí entendemos que no nos salvamos por cumplir la ley, sino solamente por gracia, por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, que nos da su justicia perfecta a los que creen y confían en Él. Pero la ley son los 10 mandamientos, no son 9 ni 8, son 10. Esa es la ley moral de Dios que obliga a todo hombre y conforme a la cual todos serán juzgados. No se puede argumentar la ignorancia de la ley, así como tampoco se puede hacer eso aquí con las leyes humanas. Pero esa ley está en el corazón de cada hombre. Dice Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Las cosas secretas van a ser juzgadas, las intenciones, los pensamientos que nadie puede ver están delante de Dios. Esa es la ley. Transgredir la ley es violar cualquiera de los mandamientos. No se puede quitar ningún mandamiento, pero tampoco se debe añadir otro. Jesús acaba de decir que el que haga pecar a otro, en lugar de hacer eso, mejor le fuera a atarse
que le fuera atada a una piedra de molino y echarse al mar. Pablo dijo que si comer carne hace tropezar a un hermano, pues él no la va a comer nunca. Si lo que hacemos, comer carne en este caso, hace tropezar a alguien, nos debemos amputar, por así decirlo, de comer carne, cortar la carne de nuestra vida y comerla, porque es dañar a otro, llevándolo a pecar, haciendo que se aleje de Cristo y de esa manera se pierde, y eso es un grave pecado que tiene un severo castigo. Pero también hacemos pecar a otros cuando de alguna manera imponemos a otros mandamientos que no están en la ley moral. Jesús condenó a los escribas y a los fariseos por esta práctica. Dice en el Evangelio de Mateo 23:4, dirigiéndose a los fariseos, a los escribas, y dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Si afectamos la conciencia de otros, y eso es haciendo eso, diciéndoles esto es pecado, cuando no lo es, los podemos hacer pecar. Porque lo que nadie debe hacer es ir en contra de su conciencia. Si alguien piensa que algo es pecado, aunque no lo sea, pero lo hace, para él es pecado. Si lo hace, está pecando. Respecto a lo que comemos, Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No se puede combatir el pecado por medio de poner reglas o más mandamientos. Vemos el fracaso de los fariseos y nosotros fácilmente podemos caer en el fariseísmo o en el legalismo si seguimos ese método. A veces queremos traer la santidad a nuestras vidas o a las de otros por medio de reglas. Hay quienes supuestamente, basados en la ley, ponen estas reglas para eso, para promover la santidad, y se empieza con alguna prohibición y después no hay límite a lo que se les pueda ocurrir. Por ejemplo, se puede decir que ir al cine es pecado y se pueden dar razones aparentemente espirituales, porque no te puedes sentar en una silla de escarnecedores y no sabes si en esa silla del cine se sentó antes que tú un escarnecedor, o no debes ir al cine porque no le da la gloria a Dios, entonces pues no, o porque ir al cine no proviene de la fe, y lo que no proviene de la fe es pecado, está razonado bíblicamente. Se puede decir que ver una película en particular es pecado porque promueve la idolatría y salen ídolos. Se puede prohibir ver la televisión o leer libros o usar ropa de mezclilla porque es pecado, o usar barba, a alguien le puede parecer que es pecado, y sacan algún razonamiento extraño. Se puede decir que echarse en un paracaídas es pecado porque pones en peligro tu vida y estás yendo en contra de un mandamiento de no matarás.
Pero las principales causas de muerte en el país son las enfermedades del corazón y la diabetes. Comer ciertas cosas pone en riesgo la vida más que echarse de un paracaídas. Y sin embargo, no es pecado tomar refresco o comer carnitas bien grasosas. No es saludable, no edifica, pero no es pecado, a menos que para ti se vuelvan un ídolo, un vicio que no quieras dejar por ningún motivo, o que eso sea un tropiezo para otros. Si algo no está expresamente prohibido en la palabra, no es pecado. Y la confesión, nuestra confesión de fe lo explica de una manera pues, muy clara. Vamos a la confesión de fe en el capítulo 21, Confesión Bautista de Fe de 1689, el capítulo 21, que trata de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Dice en su párrafo 2: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean de alguna manera contrarios en su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que tener tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Sin embargo, por motivo de nuestro corazón engañoso y perverso, fácilmente podemos ir al otro extremo y hacer lo que los escribas y fariseos hacían, que daban mandamientos de hombres y también con algún razonamiento invalidaban la ley por medio de sus tradiciones, otros pensamientos. Si juras por el altar no es nada, pero si juras por la víctima que está sobre el altar es pecado. Cosas como esa. Y ellos pensaban que estaban cumpliendo la ley, pero estaban dando a la vuelta a la ley, diciendo que era bíblico, que era su derecho. Y ahí en el párrafo 3 de la confesión, siguiendo ahí el párrafo 3, dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos sus enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. La lucha contra el pecado no se gana poniendo reglas ni cortándose algún miembro del cuerpo. Orígenes, un teólogo de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, se castró a sí mismo en su juventud por una mala interpretación de Mateo 19:12, que dice que hay algunos que nacieron eunucos y otros se hacen eunucos a sí mismos. Pero eso no cambió nada. Si nos cortamos una mano, todavía podemos pecar con la otra. Si nos cortamos un pie, todavía podemos tomar las muletas e ir
algún lugar para pecar. Si nos sacamos un ojo, todavía tenemos otro con el que podemos ver con lujuria y con codicia. Podemos irnos a vivir a un desierto solos, sin nadie alrededor con el que podamos discutir, con el que podamos pelear, al que podamos ofender, al que podamos hacer caer. Pero el pecado aún así seguiría con nosotros. El pecado no se encuentra en ninguno de los miembros de nuestro cuerpo. Lo que Jesús enseñó es que esos malos deseos, el mal, el pecado, sale de nuestro corazón, y no del corazón físico que bombea la sangre, sino de la esencia de lo que somos, de lo más profundo de nuestro ser. A lo que Jesús se está refiriendo es que las actitudes, hábitos y afectos que nos separan de Dios y que no estamos dispuestos a dejar, nuestros ídolos particulares que cada uno de nosotros tenemos y que valoramos más que la vida eterna, es lo que debemos dejar. Para el joven rico era su riqueza, y es lo que debemos identificar. ¿Cuál es el tuyo? También la riqueza, la codicia, el estatus, las apariencias y el qué dirán, la lujuria, alguna adicción, una relación, alguna otra cosa. A veces no es un pecado tan evidente y tú no lo quieres ver porque lo amas, pero si no lo amputas te va a llevar al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere, el fuego nunca se apaga. La palabra traducido como infierno es Gehenna, es una palabra hebrea que significa el valle de los hijos de Hinnom. Era un lugar que estaba al sur de Jerusalén, y en los días de los reyes Acaz y Manasés llegó a ser conocido porque en ese valle se sacrificaban a los niños, a los bebés, quemándolos para ofrecerlos al ídolo Moloch, mientras tocaban un tambor muy fuerte para que no se escucharan los llantos de los niños. En la reforma del rey Josías, él destruyó este lugar y lo convirtió en el basurero de Jerusalén, donde se quemaba la basura continuamente. El fuego ardía constantemente y por eso llegó a ser una figura del fuego eterno. Este lugar es un lugar de castigo eterno. Los que son echados ahí estarán para siempre. El fuego nunca se apaga. No sabemos que el infierno sea un lugar lleno de gusanos. Pues se habla de un gusano de ellos, un gusano de cada persona que no muere. El gusano es la imagen de la podredumbre y de la intensidad del dolor que se vive allí. Tal vez podemos pensar en el fuego como produciendo un tormento externo y el gusano como uno interno. El remordimiento, el rencor creciente, el odio creciente hacia Dios por su justicia, el reproche por no haberse arrepentido. El profeta
Isaías usó estas frases para describir el destino eterno de los enemigos de Dios, de los que se rebelaron contra Él. Dice Isaías 66, 24. Dice Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El infierno es real. Muchos dudan de su existencia y dicen que al final las almas de los malvados simplemente dejan de ser, son aniquiladas, desaparecen, así se perderán. Pero la enseñanza de Jesús, que la hace con toda solemnidad, no deja lugar para esa interpretación. Claramente, el destino de los seres humanos es entrar en la vida eterna, o ser echado en el infierno. En cuanto a la adoración, no hay duda tampoco. Mateo 25, 46 describe la duración del castigo a los impíos y también la duración de la recompensa para los justos. Y dice en Mateo 25, 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí en nuestro pasaje Jesús empieza a hablar de la sal. Dice en el versículo 49: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Estos versículos son de difícil interpretación. La explicación más razonable es que Jesús está advirtiendo a sus discípulos del peligro de convertirse en tropiezo para otros o de convertirse en tropiezo para ellos mismos. Y aquí dice: porque todos serán salados con fuego. Les está diciendo porque todos serán probados, ellos y los discípulos después de ellos. Siempre es necesario estar en guardia contra el pecado, pero en el futuro próximo ellos serán probados y todos tropezarían. En lo que iba a pasar se vería si amaban más su vida, la vida propia, que a Cristo. Desde el Evangelio de Marcos, ya en la última cena, vemos que Jesús les dijo, Marcos 14, 27, dice que Jesús les dijo: entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos serán salados con fuego. Probablemente significa que una prueba de fuego vendrá sobre todos, sobre todo creyente, con la finalidad de purificarlos, como dice Pedro en su primera carta. Pero al final del tiempo va a separar a los justos de los impíos, a los creyentes de los incrédulos. No solamente va a hacer eso, sino que en el corazón y la vida de los creyentes va a destruir lo malo, va a limpiarlos
quitando todo lo malo. Nos va a purificar, y eso es por medio de la prueba, del sufrimiento, del dolor. Y va a sacar a relucir lo bueno, para que sea la sal que evita que el mundo se corrompa completamente. Pero lo que haga cada uno, aun lo que parezca bueno, se va a probar, se van a probar las intenciones. Lo que cada uno hizo se va a probar con fuego. Dice 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice el último versículo del pasaje, el versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se es insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal es buena. La sal en la antigüedad era apreciada porque servía para conservar los alimentos. No había refrigeración en esa época, y así como todavía tenemos carne que se sala y se conserva, pues para eso servía la sal, para conservar, también da sabor. En ese tiempo la sal que usaban los judíos provenía del mar Muerto. No era una sal pura como la que tenemos nosotros. Tenía partes de yeso, estaba contaminada con yeso y otras minerales que había ahí en los sedimentos del mar, y por eso se podía descomponer. Tomaba esos sabores y perdía sus propiedades y ya no servía para nada. Por eso, hablando de la sal, dice el Evangelio de Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si pierde sus propiedades, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Los escribas y los fariseos habían abandonado la verdadera religión. Los judíos ya no eran la sal del mundo, porque estaban igual de corrompidos que el mundo, por la idolatría, por los deseos de las cosas del mundo, por el legalismo y la superficialidad. La sal había perdido su sabor y así ya no servía. Y así como la sal no puede recuperar su sabor, tampoco los que se niegan a amputar el pecado de sus vidas sirven para detener la corrupción que hay en el mundo. Si nuestra conducta no corresponde a lo que decimos, nuestras palabras, nuestra predicación no tiene ningún valor. No es posible que una persona pueda influir para bien a los demás si la gracia de Dios no abunda en su corazón. A menos que el Espíritu Santo aplique la palabra de Dios al corazón y lo transforme a la persona en un verdadero discípulo, no podrá hacerlo. Tener sal en nosotros mismos es tener ese fruto del Espíritu, tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la mansedumbre entre nosotros, entre los hermanos y con los que tratamos. Eso es lo que llama al mundo a querer oír las buenas noticias de Cristo. Eso es lo que es ser la sal del mundo. En conclusión, lo que dice el pasaje
es tener paz unos con otros. Si cada uno quiere ser el primero, hay contienda, hay rivalidad, hay disputas, hay orgullo, y así no se puede esperar que otros vengan a Cristo. Con esta exhortación el Señor termina las diferentes discusiones que los discípulos habían tenido, sus rivalidades por quién sería el mayor, por sus enfrentamientos por los que no eran del grupo, por los que no los seguían. Todo el pasaje habla de romper definitivamente con el pecado, de cortarlo de nuestra vida. Pero ninguna cosa servirá de nada sin la obra del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. Y eso solo ocurre si te arrepientes y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando solo en Cristo, en su obra en la cruz a nuestro favor, por el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. Y si además no le das la espalda a tus pecados, ven a Cristo, aunque signifique cortarte un miembro, aunque signifique dejar algo que amas en tu vida. Es un sacrificio que vale la pena, porque te dará la vida eterna. Vamos a orar.